Hola gente bella, ¿qué tal? Tanto tiempo, bueno, en verdad no tanto, pero acá estamos de nuevo, presente en este día jueves para hablar de qué es el autoconocimiento y para qué sirve, ¿sí? Como seres humanos es como que vivimos no en una realidad, sino que en distintas realidades, ¿sí? Y las realidades que vive cada persona es muy distinta a la mía, a la tuya. O sea, la forma en cómo yo veo y vivo la vida es muy distinta a cómo lo hacen todos ustedes que se están conectando y todas las personas que están a nuestro alrededor. ¿Cuál es el punto? Que hay personas que viven sus realidades desde un espacio más conscientes, que de eso se trata esto, ¿sí? Como que están más despiertas y despiertos. Y empiezan esas personas a alimentar, a nutrir, a expandir más esa conciencia, como a estoy despierta, estoy despierto, voy por más, ¿sí? Quiero cambiar la forma en cómo me observo y observo el mundo. Y hay personas, gente, que yo diría que sigue siendo una gran mayoría, que viven muy dormidos. Esto no tiene que ver con que seas una mejor o una peor persona, con que seas más bacán o menos bacán. No, esto es una situación de cómo vivimos nuestra existencia. Y estas personas, que son una gran mayoría, lo diría así, que viven más en la inconsciencia, dormidos, tienen algo en común muy grande, y es que tienen muchos velos, que les impiden ver más allá de lo que esos propios velos le están permitiendo ver. Que es lo que yo el año pasado, cuando hablé del eneagrama, hablaba de los tipos de velos en el fondo que cada persona tiene y que le impide ver la vida y quiénes son en la vida de formas diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos muchos velos y no podemos ver las cosas de una forma distinta, nos vamos como metiendo en una burbuja. Que suena bonito llamarlo burbuja, pero también lo podemos llamar en una cárcel, ¿sí? En una cárcel personal. Pero lo voy a dejar con el concepto de burbuja porque es como más bonito. Como que vamos metiéndonos en una burbuja y cada cual en su burbuja, viendo el mundo desde su burbuja, haciendo interpretaciones desde su burbuja. Y no podríamos decir cuál es el problema de esto. El problema es que estas burbujas, por lo general, están cargadas de mucho dolor y sufrimiento. O sea, cuanto más inconsciente se es, más se sufre, ¿sí? Porque el ser inconsciente, por decirlo así, no es una decisión gratis, ¿sí? Es una decisión fruto de experiencias y aprendizajes que han sido muy dolorosos. De falta, en esas experiencias y aprendizajes, de falta de amor, falta de cariñito, falta de que te hayan visto, falta de que te hayan valorado, falta de que te hayan impulsado, falta de que te hayan mostrado el mundo. Por lo tanto, todo eso más muchas otras cosas hacen que exista dolor. Y cuando existe dolor en la primera infancia, que yo de esto hablo mucho, lo que va pasando es que en vez de vivir, yo empiezo a sobrevivir. Y cuando empiezo a sobrevivir, velos, porque en el fondo esos velos, ¿qué hacen? Me alejan de este dolor del cual voy a estar escapando toda mi vida hasta que elija mirarlo y sanarlo. Hacerse una persona consciente implica ser capaz de mirar los dolores y sanarlos, ¿sí? ¿Por qué? Porque literalmente se aparecen como monstruos frente a nuestras vidas, impidiéndonos avanzar. Son como pesadillas que aparecen desde el inconsciente y nos van impidiendo avanzar. ¿Y qué es lo que invita el autoconocimiento? En el fondo, nos invita a conocernos, a comprendernos, a entendernos a un punto tal que podamos ser nosotros y nosotras las que vayamos decidiendo qué experiencias tener, qué vamos a tomar de esas experiencias, qué vamos a entregar en esas experiencias, ¿sí?
¿cómo las vamos a vivir al fin y al cabo? Cosa que, gente, insisto, no suele suceder. ¿Por qué? Porque lo que más suele suceder es que pensamos y creemos, sobre todo creemos, que las cosas suceden porque sí. Porque hay un mundo externo, rígido, del cual yo no formo parte. Yo no afecto en la materia que está a mi alrededor. Y eso no es así, gente. O sea, lo que más ha mostrado el modelo cuántico y los conocimientos herméticos y tantos conocimientos del pasado es que tú sí impactas y afectas en la materia que te rodea. Entiéndase materia desde lo sólido, más sólido que existe, hasta las relaciones, los vínculos, tus experiencias, todo lo que a ti te pasa tiene que ver contigo. Entonces, el autoconocimiento es una invitación a esto, a darse cuenta del nivel de responsabilidad que tenemos frente a la vida. Y cuando nosotros decidimos conocernos a nosotras y a nosotros mismos, el primer quiebre que se va generando, un quiebre maravilloso, es soltar a la víctima que tenemos dentro, que todas y todos lo tenemos, porque por las experiencias pasadas y también porque vivimos en una sociedad que alimenta mucho a la víctima. Es una sociedad que la coloca a la víctima en primer plano. Entonces, más tentador aún es seguir alimentándonos de ella, ¿no? Nosotros seguirle dando cuerda, pilas y fuerza. Entonces, el primer quiebre que se produce cuando hablamos de autoconocimiento es, chuta, parece que las cosas sí tienen que ver conmigo, chuta. Entonces, no voy a sacar nada con quejarme, no saco nada con echar la culpa para afuera, no saco nada con seguir viviendo como vivo. O sea, en el fondo, puedo cambiar la forma que tengo de vivir si elijo pararme desde un lugar creador, ¿sí? Vamos a cambiar la palabra responsable por un lugar creador. Me gusta mucho el nombre creador consciente. ¿Por qué? También lo comento siempre, porque aunque estemos en inconsciencia, seguimos creando igual, porque es un poder que tenemos por ser seres humanos, por ser vida, por tener esta experiencia vital. Somos, nos guste o no, elijamos o no hacernos cargo de ello, somos creadores igual. ¿Y qué vamos a estar creando? El conjunto de memorias que tenemos en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Eso es lo primero que quería decirles, que es muy importante, y que si tú miras los fenómenos que han ocurrido desde un tiempo hasta ahora, en la historia, en la sociedad y en todo, es bien interesante mirar lo fácil y lo rápido que ha sido manejar la mente de la gente a través de un gran elemento, que esto también lo conversamos siempre, que es a través del miedo, ¿sí? De hecho, cuando nosotros estudiamos marketing, y también lo comento, siempre nos dicen, apunta el dolor de la persona. A la gente no le interesan mucho las cosas, pero si tú pones drama, pones dolor, la gente al tiro engancha, porque nuestra mente está creada para poner la atención en las cosas difíciles, complicadas, donde hay peligro en el fondo. Entonces, si yo te muestro peligro y te muestro peligro y te muestro peligro, tú vas a venir más a mí, ¿sí? Por un tema de que estoy tocando una parte tuya de la cual eres inconsciente, pero que emocionalmente lo vives, y por lo tanto desde la emoción yo voy, ¡pum!, y te agarro y te domino. Y te domino y hago que hagas lo que yo quiero que hagas, ¿sí? Esta dinámica que sucede a nivel macro también sucede a nivel micro, ¿sí? ¿Cuántas veces nosotras y nosotros usamos el drama para captar la atención de quienes nos rodean? Es cosa de mirar el comportamiento de los niños, de los jóvenes y de los adultos, ¿sí? O sea, es una moneda de cambio muy corriente y que funciona a la perfección. Pero cuando empezamos a emplear el autoconocimiento, cuando empezamos a conocernos y empezamos a darnos cuenta de todo esto, podemos cambiar este juego. Hay 3 áreas que tienes que tener súper presente cuando hablamos de autoconocimiento, que es tu mente, o sea, cómo funciona realmente tu mente. Gente, cuando nosotros aprendemos realmente de los avances que hay del estudio del cerebro y de la mente humana, a veces hasta llega a ser un poco desilusionante, lo vamos a poner así, porque es como que tanta magia a veces que le damos a las cosas, tanta fantasía, y las cosas a veces son mucho más, ¿cómo lo vamos a decir? Son mucho más básicas,
fáciles y simples de lo que nos imaginamos. Y a veces con una simpleza tal que es como desencantador, se podría decir. Pero eso, entender cómo funciona la mente, entender cómo funciona nuestra mente, ¿sí? Es súper importante eso en lo que tiene que ver con el autoconocimiento. Lo otro es comprender, percibir cómo funciona nuestro mundo emocional, ¿sí? O sea, cómo nos emocionamos. ¿Nos damos cuenta de cuándo nos emocionamos? ¿Somos capaces de modular nuestras emociones? Yo creo que se da como todo un proceso. Primero darse cuenta del mundo emocional y eso a veces se hace más fácil, ¿sí? Empezar a percibir las emociones que tengo. Pero la parte que implica mucho de sí es la parte que hay que empezar a ser capaz de transformar, transmutar las emociones. Y se puede, ¿sí? Se puede. Ahora, hay momentos en que necesitamos pasar por las noches oscuras, lo vuelvo a decir, y pasarlo mal, sufrir. Es como una memoria que cada cierto rato se tiene que vivir. Pero créanme que cada vez, cuanto más autoconocimiento hay, cada vez duran menos y cada vez impactan menos en tus decisiones, que esa es la tercera parte, que es tu cuerpo, ¿sí? O sea, entender que cuando hablamos de autoconocimiento hablamos del plano mental, del plano emocional y del plano corporal. Esos son básicos. Después nos podemos ir al plano espiritual, energético, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que estos tres son básicos? Porque el plano espiritual, energético y todo ¿cómo se podría decir? Se encarnan en el plano mental, emocional y físico. Entonces, trabajando esto, estamos trabajando todo, ¿sí? ¿Y qué pasa con el cuerpo, gente bella? El cuerpo es tu principal almacén de memoria, ¿sí? O sea, tú vives una experiencia, la captas mentalmente, lo vamos a decir así. Primero tú captas algo mentalmente, luego lo emocionas, le pones el condimento emocional y esta mezcla, hábito que se repite en el tiempo, llega un momento en que cuando entra a tu cuerpo, cuando tu cuerpo lo aprende, cuando se incorpora, no hay vuelta atrás, gente. ¿Sí? O sea, cuando un conocimiento, cuando una experiencia, cuando una idea, cuando lo que sea llega al nivel del cuerpo, no hay vuelta atrás. Cuando tu cuerpo aprende a vivirlo, a hacerlo, a sentirlo, ya está y forma parte de ti. ¿Cuál es el punto? Que tenemos miles de experiencias y de registros y de memorias en nuestro cuerpo. Muchas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que el cuerpo está siempre hablándonos, ¿sí? No solo a través de las enfermedades, que siempre ponemos el foco en las enfermedades. No, gente, el cuerpo nos está siempre hablando. Entonces, autoconocimiento implica escuchar el cuerpo, saber escuchar al cuerpo. Entonces, tenemos esas tres invitaciones, ¿sí? Aprender a escuchar la mente, aprender a escuchar las emociones y aprender a escuchar al cuerpo, ¿sí? Entonces, concretamente, ¿qué significa esto? Significa ser capaz de detenerse, que eso ya es un paso gigante de autoconocimiento, o sea, stop, paro la vida un rato, paro este movimiento que no para, lo paro un rato y ahora me voy a mí, ¿sí? Ahora me voy a encontrar conmigo, ¿sí? Voy a bajar los estímulos externos, voy a callar toda esta rumia, me voy para conmigo. Qué más rico que estar conmigo. Eso ya es un tema, porque muchas veces como, ay, qué lata estar de hecho, la mayoría de las veces como, ay, conmigo, qué lata. No, qué cosa más rica estar conmigo, ¿sí? Es lo mejor que hay estar conmigo mismo o conmigo misma. Y desde ahí, entonces, empezar a simplemente, gente, sin juicios, sin querer no pensar en nada, todo lo contrario, empezar a observarte. Bueno, ¿qué estoy pensando ahora? Y no se trata de que tengo que captar un pensamiento que tiene coherencia y lógica, no, simplemente observar los pensamientos. Qué linda esa Lima, hoy esa ventana que se ve tan fea, hoy mi mamá el otro día. Observar los pensamientos, ¿sí? Y por otro lado, observar cómo me siento, cómo me estoy sintiendo ahora. ¿Todavía traigo una carga emocional de algo que pasó? ¿Estoy con alguna emoción de algo que podría pasar? ¿Siento algo? ¿Me cuesta encontrar mi sensación o la encuentro fácilmente? Y desde ese lugar
¿y cómo está mi cuerpo? ¿Está tenso? ¿Está livianito? ¿Tiene frío? ¿Tiene hambre? ¿Qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Sí? Esa mezcla es fundamental y aunque lo hagamos por un momento muy chiquitito en el día, el parar, el observarnos, el respirar, el crear un pensamiento poderoso, el crear una emoción importante, pasa a ser como la medicina del día. Lo vamos a poner así, si lo hablamos en términos más sociales que se entienden más. Pasan a ser el pulso del día, pasan a ser la fuerza del día, pasan a ser aquella fuerza, aquella, ¿cómo se podría decir? Mezcla que te va a permitir estar muy bien en el día. ¿Por qué? Porque le hiciste a tu mente, le enseñaste a tu cuerpo, le enseñaste a tu mente, le enseñaste a tus emociones algo diferente de lo que siempre haces. Y ahí voy a volver después a esta idea que estaba diciendo recién, pero me voy a ir a algo muy importante. Que esto también es clave para entender el tema del autoconocimiento y de por qué tienes la vida que tienes y de por qué vives las historias que vives y las dificultades y también las cosas maravillosas que te pasan. Cuando nosotros somos pequeños, los programas más fuertes que vas a tener hoy de adulta y de adulto se forman durante los primeros 7 años de vida. Esto está requete estudiado, desde lo místico hasta lo científico, ¿sí? Todo lo que te pasó durante los primeros 7 años de vida va a impactar en lo que eres hoy. ¿Por qué? Porque se crean literales programas mentales, ¿sí? Que son tan fuertes, que se repitieron tantas veces, que tuvieron impactos emocionales tan fuertes en ti, que como lo decía recién, se quedan impregnados en la memoria del cuerpo. Entonces después salgo al mundo, sigo repitiendo esos programas porque no conozco otros, ¿sí? Porque no me dedico a aprender más, sino que voy ahí en automático haciendo lo que ya sé hacer, ¿sí? Teniendo la percepción de que estoy viviendo una vida distinta incluso muchas veces, pero siempre con los mismos resultados, Voy poniéndole play al programa que se me instauró desde que soy pequeñita y pequeñito. ¿Y qué pasa? Que de repente aparece una información poderosa, un en vivo que me hace cuestionarme las cosas, aparece algo o una propia experiencia, algo que me saca de contexto, que me hace decir, ya, es momento de cambiar. Es momento de cambiar. Entonces entiendo por ahí, me explican que yendo a terapia, conversar, de repente entender algo más de mi comportamiento, voy a generar un cambio. Pero ¿qué pasa? Que si yo me quedo solo en el plano cognitivo y no agarro lo emocional y no agarro el cuerpo, ¿qué va a pasar? Voy a entender que, claro, parece que tengo como una adicción, no sé, pues, por ejemplo, a que los hombres me maltraten. Se me ocurrió una idea un poco extrema, pero ya, bastante común por lo demás. Lo entiendo que esto fue porque mi mamá y porque mi papá y porque lo que vi y porque me pasó, lo entiendo, pero lo sigo sintiendo, no sé, la codependencia que me hace seguir estando al lado de este hombre que me maltrata y esta emoción no la logro cambiar, ¿sí? ¿Y qué te está diciendo entonces eso? Que la memoria de tu cuerpo sigue estando más fuerte en ti. Porque la memoria de tu cuerpo, que está acostumbrada a tener la emoción de la codependencia, lo vamos a poner así, porque así se crió, va a estar pidiéndote todos los días tu dosis de codependencia, ¿sí? Tu cuerpo te lo va a pedir, tu cuerpo va a despertar cascadas químicas, como dicen por ahí, va a despertar impulsos químicos. ¿Con qué fin? Con el fin de que tú vuelvas a pensar lo mismo, vuelvas a sentir lo mismo y tu cuerpo se vuelva a alimentar de lo que ya es, porque es una memoria corporal. ¿Se entiende? Por eso es tan importante, gente, cuando queremos hacer un cambio, cuando estamos hablando de autoconocimiento y de transformación personal, que no lo puse acá, pero es lo que viene después, hay que entender que los planos de trabajar no es solo la comprensión del problema, sino que es cómo mi mundo emocional también se ve implicado en esto y cómo mi cuerpo también se ve implicado en esto. Por eso, cuando hablamos de cambios y de transformaciones y de autoconocimiento, lo vuelvo a decir, el proceso tiene que ver con enseñarle no solo a nuestra mente cosas nuevas,
sino que a nuestras emociones cosas nuevas y a nuestro cuerpo cosas nuevas. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrada a vivir emociones, a todos los días experimentar emociones de frustración, de rabia, de pena. Gente, paréntesis, hay personas que de verdad no conocen la emoción de la paz, ponte tú, o de la sabiduría, o no conocen la emoción incluso de la alegría real. Hay gente que no conoce muchas emociones. Y vuelvo a decirlo, ¿por qué? Porque no tuvo dónde aprenderlas, no estaba dentro de su espacio, pero son emociones que se pueden aprender, ¿sí? Entonces, si yo conscientemente hago el trabajo y vuelvo a la idea que les decía recién, de estoy ahí, paré la moto, empiezo a ver cómo funcionan mis pensamientos, mis emociones y mi cuerpo y me detengo, y luego de observarme sin juicios, solo observarme en qué estoy ahora, empiezo conscientemente a mostrarle a mi mente un pensamiento poderoso, ¿sí? Empiezo a enseñarle a mi mundo emocional una emoción nutritiva, expansiva. Y empiezo a mi cuerpo a enseñarle también una sensación, una percepción que sea expansiva. Con eso vas a tener una transformación sí o sí. Ahora, si lo haces esto una vez y después pasa un mes y lo vuelves a hacer y después otro mes y cuando llegue el momento... No, gente, ahí viene nuestra parte responsable de darnos cuenta que en todo lo que queremos siempre ponemos hábitos, siempre ponemos la rutina. Si queremos conseguir a una persona o nos gusta a alguien, nosotros no pensamos en la persona que nos gusta una vez cada 2 semanas. No, nosotros pensamos en la persona que nos gusta casi que a cada minuto del día, ¿sí? Cuando se nos mete una cosa que queremos comprar en la cabeza, estamos pero a cada segundo pensando en esa cosa que queremos comprar. Cuando se nos mete algo que queremos comer, a cada segundo pensando qué es lo que queremos comer. Si alguien nos hizo un daño, estamos minuto a minuto recordando con rencor y frustración lo que nos hicieron. Lo mismo hay que hacer con el proceso expansivo, ¿sí? O sea, es hacer el hábito momento a momento, ojalá que en el día mucho más de una pura vez, de detenerse, de observarse y de educarnos con algo distinto y nuevo, ¿sí? Por eso esto se tiene que sí o sí acompañar, gente, de conocimientos, de aprendizajes. Porque si nos quedamos solas o solos con este trabajo que les acabo de decir, es muy fácil auto boicotearnos. Es muy fácil pisar el palito y volver a la zona de confort. Porque nosotros tenemos la educación, ¿sí? La forma en que nos han educado es que tu mente es rígida, por lo tanto tú eres buena o bueno para ciertas cosas y para otras no. Pero aprender implica ampliar tu campo, ¿sí? A ese aprendizaje me refiero. Cualquier cosa que esté lejos de lo que siempre estás haciendo. Es la actitud que tú tengas de abrirte a ampliar tu campo de visión, ¿sí? Autoconocimiento tiene que ver con eso. ¿Por qué? Porque tú hoy conoces de ti lo que viene siendo hace mucho tiempo. Tú hoy eres el resultado de tus experiencias pasadas y de la mezcla de eso con todo lo que pasa acá afuera, ¿no? La sociedad, las normas, las creencias, etcétera, etcétera. Ese eres tú hoy. Cuanto más tú te abras a ser más global, lo vamos a poner así, más te conoces. ¿Por qué? Porque empiezas a descubrir nuevas cosas de ti misma y de ti mismo que ni siquiera sabías que existían, ¿sí? O sea, es algo muy importante porque en el fondo el autoconocimiento no es rígido, es totalmente evolutivo y va evolucionando de acuerdo a tu disposición para aprender. Entonces, aprender, y lo voy a poner de nuevo en la pista para que se entienda esta idea, aprender no tiene que quedar solo acá, sino... O sea, ¿cuánta gente habla de que tú creas tu realidad, de que tú eres aquí, de que tú eres allá, y después ves sus vidas y es como, ya, ¿y por qué no aplicas lo que estás diciendo? ¿Por qué? Porque ahí el conocimiento se quedó acá, ¿sí? Para que el conocimiento
de verdad sea tuyo y tú puedas de verdad dominarlo y después usarlo a tu favor, necesitas incorporarlo. Y la única forma de incorporar el conocimiento es vivenciándolo a través de la práctica rutinaria, lo vamos a poner así, diaria. O sea, si tú un conocimiento lo aplicas, lo incorporas. Y una vez que lo incorporas, ya ni siquiera tienes que pensar en el conocimiento porque tu cuerpo ya lo va a tener. Va a ser parte de la memoria de tu cuerpo y cuando tú lo necesites, tu cuerpo te lo va a mandar. Como cuando vamos manejando, que este es el típico ejemplo, a veces uno va súper cansado, agotado, no sé, con 1000 problemas, y llegáis igual al destino y ni siquiera sabéis cómo lo hiciste, porque tu cuerpo lo hizo, porque tú en un momento se lo enseñaste y te dedicaste a enseñárselo estando atenta, el lomo de toro, que el freno, que todo, y cuando pasaste esa etapa tu cuerpo lo aprendió, después como, mamita, viaje tranquila, piensa en lo que quiera, sufra, yo la llevo a puerto igual. De eso se trata, gente, ¿sí? Eso pasa en todas las áreas del aprendizaje. Por eso, autoconocimiento también implica aprender. Porque si cada ser humano, lo que hablamos al principio, vive en inconsciencia sin conocerse a sí mismo, en su propia burbuja de realidad, cada ser humano no va a haber capacidad primero de comunicación real entre una burbuja y otra, porque en primer lugar, si tú dices algo que no tiene que ver con mi burbuja, simplemente no te voy a escuchar, o quizás hago que te escucho para buscar la forma de volver a decirte que estás equivocado y que lo que yo digo es la razón. Y ahí tenemos las guerras de todos los días afuera, ¿sí? Por otro lado, si yo estoy en mi burbuja inconsciente y sin conocerme, sigo interpretando la realidad desde los vidrios de mi burbuja y por lo tanto, si yo evalúo que esa persona es mala o es, no sé, cualquier cosa, estúpida o es miedosa o lo que sea, tengo tanta fe y confianza en mi burbuja y en mi forma de ver la vida que lo evalúo así, lo afirmo así y me comporto así con esa persona. Y quizás esa persona era la puerta para que tú tuvieras el tremendo proceso de transformación personal. Pero así es como nos vamos cerrando y cada vez más en la burbuja de inconsciencia, de no conocerse, gente. El foco más grande está en tu capacidad de detenerte y de estar siempre consciente de las 3 áreas principales de tu vida: cuerpo, mente y emociones, ¿sí? O sea, en el fondo, enfrento una situación que no me gusta o me veo desbordada por algo que está pasando, me detengo y ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Y cómo está mi cuerpo? Y por lo tanto, empezar a darse cuenta que los pensamientos son solo pensamientos, que las emociones son solo emociones y que lo que mi cuerpo me está mostrando son registros memorizados. Si tomo conciencia de esto, entonces, ¿qué quiero para mí? ¿Cómo quiero que se resuelva esta situación? ¿Qué quiero que pase? ¿Y qué entonces necesitaría enseñarle a mi mente, a mis emociones y a mi cuerpo para que eso que quiero se haga realidad? Y desde ahí empiezo a flexibilizarme incorporando nuevos conocimientos, ¿sí? ¿Qué le pasa a una persona que se llena de cosas, que no para nunca, ¿sí? Que está siempre dándole manca y que de verdad no tiene espacios o tiempos de receso, de meterse en la cueva? ¿Qué pasa en verdad con esa persona? Lo que pasa es que a esa persona no le gusta estar con ella misma, ¿sí? No es agradable encontrarse con ella misma. ¿Por qué? Porque lo más probable es que si se empieza a encontrar con ella misma van a empezar a aparecer los dolores, las heridas, lo que no me gusta, lo que hice mal, los juicios, bla, 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 y me desconecto rápidamente entonces y seguimos en la máquina que me hace olvidarme bastante de esta presencia real que soy. Entonces, estar con uno mismo, gente, que se convierta en tu mayor pasión, ¿sí? Que te enamores de quién eres y que te enamores de estar contigo, porque si tú no amas estar contigo, ¿por qué le pides a otros que te amen? O sea, ¿cómo esperas que otros te amen si tú no amas estar contigo? ¿Me explico? O sea, es súper importante que te encante estar contigo. Por supuesto, porque el poder que tienen los políticos y todos se lo hemos dado nosotros y se lo seguimos dando.
¿sí? Obviamente llega un momento en que ya es tanto el poder que hemos dado que es como difícil llegar y sacarlo, ¿sí? Entonces esto es una revolución, lo voy a poner así, de conciencia, que creo que es muy importante. Ahora, si se va a conquistar o no se va a conquistar, la verdad yo prefiero pensar que sí, pero creo en el sentido mayor que va más allá de lo social, de lo político, de lo que a mí me gusta, de lo que no me gusta, de lo que yo creo que debe ser o no. Hay un movimiento mayor que se llama vida y que tiene una lógica y quizás esa lógica no nos hace sentido, pero también eso es autoconocimiento, ¿sí? Salirnos de nuestra percepción de la realidad y mirar las cosas desde un espacio de neutralidad. Pero yo creo que eso ya es más avanzado. Entender que a la larga, todo es neutro. Los eventos son todos neutrales, ¿sí? Las luchas te bajan la energía, ¿sí? Las luchas te dan una energía falsa, porque mientras estás en la lucha, por ejemplo, cuando vas a pelear, sale todo ese cúmulo, pero después se va agotando. Y de hecho, si yo te tengo luchando, no sé, 24 horas, ya a la hora ya vas a estar agotada, a las 4 horas ya quizás vas a querer dormir, porque la lucha es una energía de defensa que tiene un corto tiempo válido de duración. Por lo tanto, la lucha no es el camino, gente. El camino yo creo que es la sabiduría, que la sabiduría tiene que ver con la inteligencia de las experiencias ya vividas, el aprendizaje real, ¿sí? O sea, la sabiduría es saber, en el fondo, comprender la naturaleza de todo y no enganchar, porque ya sabes lo que pasa, o sea, ya comprendes cuál es la dinámica, no vas a caer de nuevo en la misma dinámica. Dejar de culparse y aceptarse es un paso muy arriba, porque si yo estoy acostumbrada a culparme y esa es la memoria que está en mi cuerpo, me voy a culpar porque es la memoria que tiene mi cuerpo, ¿me explico? Entonces aparecen las culpas y yo las observo y cada vez que las logro observar, lo que estoy haciendo es que no me estoy identificando con ellas, no les estoy creyendo y entonces se va produciendo este espacio de separación. Entonces mi cuerpo me sigue trayendo la culpa, yo la observo y llega un momento en que al observar distinta la culpa se vuelve un nuevo hábito y por lo tanto deja de ser tan importante para mí. Eso es sabiduría, gente. Si tratamos de solucionar el problema que tenemos, ¿dónde va a estar nuestro foco? En el problema. Y si el foco está en el problema, gente, problema asegurado, ¿sí? O sea, te lo doy asegurado. Entonces, si eres culposa, si eres miedosa, si eres insegura, si eres enjuiciadora, si eres celosa, si eres envidioso, envidiosa, no sé, gente, eso va a seguir pasando. El punto es cuánta importancia le das a eso cuando pasa. Es que en el movimiento feminista tenemos de todo como pasa con todo. Tenemos la gente que de verdad, gente, esto pasa con todo, ¿sí? Está la gente que de verdad tiene un propósito y un sentido y tiene muy claro lo que está haciendo y por qué lo está haciendo. Y está la gente que se suma y no tiene idea por qué lo hace. Lo hace simplemente porque emocionalmente se sienten identificados. Entonces, la feminista dice, no sé, viva la libertad, entre miles de otras cosas que dice, y yo me siento identificada con la libertad porque es un tema mío, un cuento mío, es algo que a mí me cuesta. Entonces me uno, pero ni siquiera tengo idea del resto, ¿sí? Entonces, muy distinto sería el movimiento feminista y todos los movimientos si todos los que le integrasen supieran a cabalidad el amplio aspecto que ese movimiento tiene, pero no es lo que suele suceder. Gente, hay algo que nos hace ponernos los velos, hay algo que nos hace detenernos, hay algo que nos hace quedarnos en la burbuja y en la cárcel mental, hay algo que nos hace bajar en la escala de desarrollo humano y se llama el miedo a no saber, ¿sí? A ver, lo voy a poner de otra forma, se llama no entiendo, ¿sí? Cada vez que yo me enfrento a algo que mi mente y mi condicionamiento y todo me dice no entiendo, es que esto es muy difícil, no lo entiendo, ¿qué hago? Lo dejo ahí y me lanzo, me dejo caer a lo que conozco. El no entiendo, el no sé, el es muy difícil, es lo que me hace no evolucionar, gente. Por eso el aprendizaje es tan importante, porque para aprender tú tienes que
traspasar la dificultad. Y lo que suele suceder con mucha gente es que cuando aparece la dificultad, se quedan ahí y se van para atrás. ¿Y qué hacen? Se suman a los que sí están haciendo eso. Y eso, por eso forman masas de gente que no tienen idea de lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, por qué lo dicen, no tienen idea de nada, solamente se dejan llevar por estos líderes, lo vamos a poner así. ¿Por qué? ¿Por qué no lo aprenden? No es porque sean flojos, ¿no? Porque tienen esta limitancia de que cuando algo es muy difícil y no lo entiendo, me dejo, no lo atravieso. Así que eso, gente bella, te mando un beso y un abrazo gigante. Muchísimas gracias por acompañarme. Por favor, déjame tus comentarios si después tienes alguna reflexión importante. Comparte esto con quienes puedas compartirlo y que tú sepas que es importante. Y nos estamos viendo, ¿sí? Siempre nos vamos a estar viendo. Así que besitos. Cuídense mucho. Un gusto gigante. Nos vemos. Chao, chao.